Muy bien, denle un aplauso al Señor en esta tarde por tantas actividades. Somos una iglesia activa. Somos una iglesia punta de lanza en esta nación y en el mundo. Somos protagonistas de lo que Dios está haciendo. Quiero invitarles a ubicarse en la Biblia conmigo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, para que meditemos unos minutos en la buena palabra de Dios. Evangelio según San Mateo capítulo 25, y vamos a leer del versículo 14 en adelante hasta el 30. Sé que lo puedo incomodar un poco, pero le pido que me acompañe leyendo la escritura de pie. Póngase de pie un momentico. Usted dice: pastor, yo ya estaba tan cómodo, tan cómoda. Tranquilo, que va a tener un buen tiempo. ¿Por qué le hago ponerse de pie? Porque Dios está aquí. Y porque vamos a leer su palabra. Y saben, en esta palabra hoy hay poder para transformar nuestra vida. Y yo quiero invitarle a que usted abra su mente, su corazón y todo su ser para recibir la buena noticia de Dios hoy. Lea conmigo a partir del versículo 14, 1, 2 y 3. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a qué. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y ¿qué hizo? Cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos dijo, ¿qué dijo? Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo, ¿qué fue lo que él dijo? Te conocía que eres hombre duro, póngale cuidado, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, háblanos por tu palabra esta tarde, Señor. Que tu nombre sea glorificado y tu palabra sea ministrada a nuestro corazón y a nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén. Siéntese, por favor, gracias. Con amor y cariño, mire al que tiene a su lado y dígale: no somos dueños de nada. Dígale: somos mayordomos de todo. Dígalo de nuevo. Ese es el título de mi mensaje en esta tarde: dueños de nada, mayordomos de todo.
Como ustedes lo vieron, vamos a iniciar hoy una serie sobre el dar, un principio maravilloso bíblico del dar. ¿Saben? El dar hace parte del carácter de Dios. Tú y yo somos imagen y semejanza de Dios. La palabra del Señor dice en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, dice que Dios en su comunidad de la Trinidad dijo: hagamos al hombre y hagámoslo a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y mire, dice: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Saben, desde el origen, el diseño de Dios fue establecer al ser humano, a usted y a mí, al hombre y a la mujer, a la raza humana, bajo un diseño poderoso. Y en ese diseño los teólogos han encontrado algo que han llamado el mandato cultural. Y en ese mandato cultural nosotros hacemos parte de ese mandato, y Dios a través de ese mandato nos bendijo con 3 pactos. Número 1, un pacto de imagen. Nos hizo a su imagen. Diga conmigo: pacto de imagen. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que usted y yo somos iguales a Dios. Nos parecemos a Dios. ¿En qué, pastor? No en la cara. Nos parecemos en su carácter. Él puso en nosotros su semejanza. Tenemos carácter moral. Por eso los seres humanos tenemos raciocinio, razonamos, pensamos. A diferencia de los demás animales de la creación, tú y yo tenemos la característica de parecernos a Dios, en que razonamos, pensamos y tenemos carácter moral que nos ayuda a decidir entre el bien y el mal. Lo segundo es que en ese pacto hizo con nosotros un pacto de dominio. Dice la Biblia que nos puso a señorear sobre todo lo creado. Por eso el ser humano ha podido explotar los recursos naturales del mundo, y por eso estamos, y el presidente de esta poderosa nación en la que estamos y que amamos esta nación. ¿Cuántos aman esta nación que nos ha recibido? El presidente anunció el día de su posesión que vamos a llegar a Marte. Y yo estoy seguro que lo vamos a lograr, y lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque Dios nos puso como regentes, como mayordomos, como administradores. Nos mandó a señorear. Y el tercero es un pacto de obediencia. Diga conmigo: obediencia. Nos dio libertad para obedecerle. Yo quiero que pongan esta diapositiva en las pantallas grandes, porfa. Porque estos 3 pactos son muy importantes para entender el diseño. Pastor, ¿y qué relación tiene esto con el dar? ¿Y qué relación tiene con su prédica hoy? Pues que tú y yo tenemos que entender el origen, el diseño, para saber alinearnos a lo que Dios tiene para nosotros. Entonces mira, desde el inicio Dios nos dio su carácter moral, nos dio su señorío, para volvernos mayordomos de todo lo que hay, de todo lo creado, y nos dio la libertad para en libertad obedecerle o no. Tú y yo decidimos si obedecer a Dios o no. ¿Y dónde está la conexión con el dar? La conexión está en entender que si tú y yo somos mayordomos de lo creado, entonces tú y yo estamos llamados por Dios a entender el diseño y a obedecerlo fielmente. Y por eso miramos la parábola de los talentos, porque la parábola de los talentos nos ayuda a entender eso. La Biblia dice en esa parábola que el reino de los cielos es semejante a un hombre dueño y que toma sus propiedades, parte de ellas, y se las entrega. Y la Biblia dice a sus siervos, dice que llamó a sus siervos. Y saben, la palabra siervo ahí es una palabra bien interesante. Es la palabra idios dulos. Esta palabra
que usa en el versículo 14. ¿Y sabe quién era un siervo y Dios dulos? Era un esclavo, escúcheme, un esclavo. Habían varias categorías de esclavos en esa época, pero el dulos era la categoría más baja de esclavo. Era un esclavo totalmente enajenado de sí mismo. Era un esclavo que estaba totalmente sometido a la voluntad de su dueño. Cuando la parábola dice que el Señor llama a sus dulos, lo interesante es esto: ese esclavo en sí mismo no tenía ningún poder ni ninguna facultad, pero cuando el dueño lo llamaba, el dueño ahora lo revestía de un poder y de una autoridad. Cuando un dueño llamaba a un dulos y Dios dulos, es decir, un esclavo de su propiedad, y lo comisionaba o lo encargaba como mayordomo, entraba ese esclavo a poseer unas facultades que de otra manera no tendría. No sé si estoy siendo claro. Entonces mire esto: Dios, ¿qué fue lo que hizo con el hombre? Nos crea a su imagen y a su semejanza y nos pone como mayordomos de todo el universo, de todo lo creado. Tú y yo, los seres humanos, somos mayordomos de toda la creación. Y la parábola busca enfatizar esto, y que tú y yo tengamos claridad de este diseño divino y poderoso. Si tú y yo somos mayordomos, entonces tenemos que cargar la verdad, la revelación de la mayordomía bíblica. ¿Por qué? Porque a la final tú y yo, como hijos de Dios, aunque somos hijos, hay otra realidad: también somos mayordomos. Pastor, pero yo prefiero quedarme con la función de hijo. Ok, pero mira, en el reino de los cielos podemos tener varias posiciones y varias funciones, y es muy entendible. Quiero tomar un ejemplo. Tere, la hermana Tere que está aquí adelante conmigo, ella es una tremenda y hermosa ser humano, una gran mujer, y en ella se combinan varias funciones. Uno, es esposa de Jorge, pero también es hija, pero también es hermana, pero también es ciudadana, pero también es creyente y es miembro de esta iglesia. Y así nos pasa a todos los que estamos aquí. Tenemos varias posiciones y varias funciones. Ayúdame a predicar. En el reino es igual. Somos hijos, pero también somos mayordomos. ¿Tenemos derechos como hijos? Sí, pero también tenemos funciones y responsabilidades como mayordomos. Entonces mire esto, vamos a ver rápidamente 3 verdades sobre esto de la mayordomía bíblica. Y la primera es esta: Dios es dueño de todo. Anote eso. Dios es dueño de todo. El principio de mayordomía en el reino está establecido sobre esta gran y poderosa verdad: tú y yo, mi hermano, no somos dueños de nada. El dueño es Dios. Tú y yo tenemos que entender que el derecho de propiedad le corresponde solo a Él. ¿Sabes cuál es el asunto de nosotros? Que no estamos entendiendo esto. Te puse aquí estas citas bíblicas. El Salmo 24, versículo 1 y 2 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. El primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, el versículo 11 y 12 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Wow. Tuyo, dice, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos.
Estas son palabras del rey David. Él está declarando eso delante de la asamblea de todo el pueblo de Israel. Y mira lo que dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Sabe qué estaba reconociendo David? Que a pesar de que él era el rey, a pesar de que él tenía el dominio de todo ese pueblo, él no era el dueño, él era solo el mayordomo. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Job, yo puse ahí las citas del libro de Job, el capítulo 38, el versículo 4, Dios le dice a Job: Job, ya que tú quieres altercar conmigo, dime tú dónde estabas cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. Job capítulo 41, el versículo 11 dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Diga: Dios es el dueño. ¿Quiere leer un salmo maravilloso? El Salmo 104. El Salmo 104 es poderosísimo porque habla de cómo Dios, el dueño, sostiene la creación. Y escogí solo dos versículos que me impresionan. Dice el versículo 5, el Salmo 104, 5: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, por lo tanto no será jamás removida. Y el versículo 24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Mira al vecino y dígale: número uno, no se duerma. Dígale: y número dos, ¿le está quedando claro que Dios es el dueño? ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Míreme, el problema nuestro es que estamos yendo por la vida como si los dueños fuéramos nosotros. El problema es que tú y yo estamos todavía bajo algún tipo de engaño y de error, creyéndonos los dueños de todo. Y mientras tú y yo no cambiemos eso y no entendamos esto, vamos a tener problemas con el dueño. No hay nada para un dueño más terrible que poner a un esclavo que después se cree dueño. Piénselo. ¿Qué pasaría si usted contrata a alguien para que le haga el aseo de la casa y al otro día usted va a entrar a la casa y le dice: qué pena, la dueña ahora soy yo? Y la deja usted por fuera. Diga: Dios es el dueño de todo. Cuando usted y yo entendemos esta verdad, que Dios es el dueño de todo, mire lo que va a pasar. Primero, no hacemos nada sin consultárselo. La mayoría de nosotros nos hemos equivocado tanto porque no le hemos pedido consentimiento al dueño para tomar las decisiones que tomamos. El problema es que como nos pensamos dueños de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia, del trabajo, y nos creemos dueños de todo, andamos tomando decisiones sin pedirle a Él que nos diga, que nos muestre, que nos guíe. Y yo quiero que lo entiendas: cuando tú no tienes en cuenta y yo no tengo en cuenta al dueño, pues nos aventuramos a que las decisiones no nos salgan bien porque su respaldo no estará con nosotros. Cuando tú y yo entendemos esta verdad de que Él es el dueño, hacemos todo para agradarlo. Escúchame, hermano, a la final la Biblia dice que todo en la vida del creyente se trata no de agradarnos a nosotros mismos, sino de agradar a Dios. El problema es que muchos de nosotros no estamos agradando a Dios con lo que hacemos. Esa no se nos ha vuelto nuestra primera meta de vida, agradarlo. ¿Te imaginas lo lindo que debería ser para nosotros cada mañana levantarnos y decir: hoy mi mayor objetivo será agradar a Dios, agradar al dueño? ¿Qué tal si tomamos ese objetivo para este año? Estamos hasta ahora haciendo tránsito del primer mes al segundo.
Podemos todavía sumarle a los objetivos. Yo sé que usted puso como objetivo ir al gym, hacer ejercicio, ir a algún lugar, viajar, pasear, lo cual está bien. Pero yo quiero pedirle, agregue uno más importante. Todo este año mis decisiones agradarán a Dios. Que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, que todo lo que emprendamos agrade y glorifique a Dios. Cuando entendemos esta verdad, cambiamos nuestra queja por agradecimiento. Míreme, ¿sabe por qué nos quejamos tanto? Porque siempre andamos en función de lo que no tenemos y anulamos lo que sí tenemos. Y por último, cuando entendemos esta verdad, tenemos paz. Cuando una persona, cuando un ser humano entiende que no es el dueño, sino que es solo el mayordomo, el administrador, el capataz, pero que el dueño es Dios, entonces esa persona entra en paz. ¿Sabe por qué? Porque va a entender que si ese asunto tiene problemas, quien lo va a enfrentar es el dueño, no el sirviente. Hermano empresario, déjale los problemas de la empresa al dueño. No los sigas cargando tú. Líderes, dejémosle los problemas del ministerio al dueño del ministerio y de la iglesia. No los sigamos cargando nosotros. Dejémoslo que Él sea el dueño y nos sorprenderemos de ver su poder actuando en nuestras vidas. Vamos al principio 2. La segunda verdad. Entonces la primera es que Dios es el dueño, no nosotros. Pero la segunda verdad es poderosa, esta me encanta. Dios confía en nosotros como mayordomos. ¿Qué dice la parábola? Que los llamó y les entregó, les confió. Mis hermanos, eso es un acto de confianza. Desde el inicio Dios confió en el hombre. Es maravilloso ver. ¿Usted ha leído Job capítulo 1? ¿Se ha puesto a leer el diálogo que hay ahí? Dice la Biblia que vinieron delante de Dios todos sus hijos. Dentro de ellos vino también ¿quién? El viejo Sata. Y la Biblia dice que Dios tuvo un diálogo con él. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Satanás de su hijo Job? ¿Has visto a quién? A mi siervo Job, que no hay otro como él. Y empezó a describirle. Esa descripción que Dios hace de Job, ¿no le parece que es como la de un padre describiendo a su hijo? ¿No le parece que es como la descripción, póngalo si quiere en términos como de un jefe describiendo a su mejor empleado? Yo creo que también podría ser la descripción de un pastor describiendo a su mejor líder. Es una descripción de confianza. Y saben, yo creo que cuando esta parábola habla de ese señor dueño que llama a sus siervos, yo me lo imagino a él trayendo sus recursos y entregándoselos a ellos como un acto poderosísimo de confianza en ellos. Grace en español, yo quiero decirte hoy de parte de Dios, sin duda alguna, que tú y yo estamos aquí parados en pie y tenemos lo que tenemos y somos los que somos porque Dios confía en nosotros. ¿Cuántos reciben eso? Alguien dígalo con convicción: mi Padre confía en mí. Alguien dígalo: Dios confía en mí. Alguien más coloquial, dígalo: mi Chuchito confía en mí. Sí, Él confía en nosotros. Yo sé que todo el tiempo como predicadores enfatizamos en que nosotros como pueblo pongamos nuestra confianza en Él, pero esto es maravilloso. Él confía en nosotros. La parábola demuestra que en el principio de mayordomía, tú y yo no somos mayordomos porque estemos calificados. Tú y yo somos mayordomos porque Él confió en nosotros y nos calificó para ser mayordomos. Algunos tienen una cara tan larga que yo les quitaría a ustedes la mayordomía si yo fuera el dueño. Yo los echaría hoy de aquí ya. No más. Pero gracias a Dios que Él no es así. Él nos aguanta a todos.
Él nos sostiene a todos, Él nos ama a todos. Alguien diga: mi Padre confía en mí. Alguien diga: el dueño confía en mí. Me encanta el Salmo número 8 y se lo voy a tratar de decir de memoria. Si algo me falla, ustedes me ayudan, porque me propuse aprendérmelo. Porque el Salmo 8 habla de esa confianza. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies: ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y el salmista concluye diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ese es un salmo que ratifica que el Señor confió en nosotros, que puso su imagen en nosotros, que cree que lo vamos a hacer bien, que cree que seremos buenos mayordomos este año de todo lo que Él nos ha entregado. Y yo quiero hoy invitar a alguien aquí a que responda a esa confianza. Yo quiero hoy invitar a alguien a que deje el temor. Yo quiero hoy invitar a alguien que saques de tu corazón la duda. Yo quiero invitar a alguien que le cierre la puerta al diablo. El diablo ha venido a susurrarte que tú no eres, que tú no tienes, que tú no puedes, que tú eres el equivocado. Pero yo hoy te digo de parte de Dios: esta parábola demuestra, y el Salmo 8 demuestra, y todo este libro sagrado demuestra, que tú y yo somos gente confiable para Dios. Él ha confiado en nosotros. Escúchame, pastor, pero nosotros en nuestra humanidad sí, en nuestra propia humanidad no, pero en los méritos de Él sí. Y nuestra fe no está parada en nosotros mismos, nuestra fe está parada en Él. Él es la roca eterna que rechazaron los edificadores, pero que se ha vuelto la piedra angular sobre la que toda Grace Español está construyendo su vida, su casa, su familia, su negocio. Alguien dígame amén a eso. Diga: Él confía en mí. Wow, yo siento el poder de Dios aquí hoy. Mira esto. Anota rápidamente: Dios confió en nosotros lo interno. Mira lo interno acá. Él te confió la mente que tienes. Mira al demente que tienes al lado. De mente rápida, de mente inteligente, de mente poderosa. El que lo entendió, lo entendió. Hay algunos que están todavía: ¿qué dijo el pastor? Dios confió en ti lo interno. Él puso en ti una mente. Los científicos dicen que nosotros acá dentro en este cerebro tenemos más de 100 millones de neuronas y yo no sé cuántos cientos de millones de células. Somos un ser increíble. Y Dios confió eso en nosotros y nos lo entregó. Puso en nosotros un espíritu. Diga: tengo un espíritu. Inteligencia. Diga: soy inteligente. No, pero por favor díganlo todos. O sea, yo quiero creer que estoy parado frente a un auditorio muy inteligente. Es que se ve. Yo sé que hay muchas cosas y hay muchas personas que toda la vida te gritaron que no lo eres, pero Dios dice que sí lo eres. Y la evidencia científica corrobora que eres alguien súper inteligente, muy capaz, lleno de posibilidades. No es positivismo barato, es fe y creer lo que Dios dice de mí. Pero también nos dio razón, pero también nos dio alma. Ahora también nos confió lo externo. Ponme ahí lo externo. Mira, te confió una familia, te confió un trabajo, te confió unos bienes materiales, nos confió todo lo creado.
¿Les parece poco, mis hermanos? Él nos confió. Ahora, mire esto tan lindo. La parábola dice que nos lo confió porque nos dio capacidad. Nos dio la capacidad. Ahora, ¿qué es la capacidad? A la luz de esta escritura, la capacidad es esa habilidad que nosotros tenemos para hacer cosas. La capacidad es como un músculo. Si lo ejercitas, crece y se fortalece. Todos los que estamos aquí tenemos diferentes capacidades, pero escúchame, las mismas oportunidades. A la luz de la parábola, la Biblia dice que a uno le dio 5, 2 y 1, a cada uno según su capacidad. Pero escúchame, aunque eran diferentes capacidades, todos tuvieron la misma oportunidad. Nosotros venimos de un sistema político que nos está queriendo meter basura en el cerebro, diciéndonos que pobrecitos uno, que los ricos sí tuvieron posibilidades y que los pobres no. No es cierto. La Biblia dice claramente que a todos en la tierra les ocurre y les acontece exactamente lo mismo. Para todos hay oportunidades. El problema es que muchos la aprovechan, otros no la aprovechan. Diga, tengo capacidades. Quien activa su capacidad disfrutará ganancias. Anote eso. El de 5 activó su capacidad y ganó otros 5. El de 2 activó su capacidad y ganó otros 2. Pero ¿cuál fue el problema con el de 1? No activó. No hizo nada con la capacidad. Anote esta que me encanta. La capacidad no se mide solo por lo que tienes, sino por lo que haces con lo que tienes. La capacidad es un regalo, pero ojo, también es una responsabilidad. Cada uno de ustedes, dice la Biblia en la primera carta de Pedro 4:10, en la versión TLA, dice: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Anota esto: no compares tu capacidad con la de los demás. Compárate con lo que eres capaz de hacer. Diga, tengo capacidad. Ahora, como Dios nos dio capacidad, anote esto: espera productividad. Somos mayordomos para producir. Alguien diga eso. Levanta tus 2 manos. Esas 2 manitos son el miembro de tu cuerpo que habla de productividad, del hacer. Levántalas. Quiero que sepas algo, que por esta palabra Dios me habló. El Señor me dijo, a través de esta escritura que te estoy predicando, la parábola de los talentos, el Señor me dijo: dile a mi iglesia que entiendan el poder y la autoridad que les puse en las manos. Tú eres un mayordomo de Dios. Tú eres una mayordomo de Dios. Dios puso un poder y una autoridad en tus manos. Alguien diga amén a eso. Esas manos este año, todo lo que toquen será bendecido por Dios. Esas manos, todo lo que emprendan, Dios lo va a respaldar. ¿Por qué? Porque el Señor confía en ti, el Señor confía en mí, nos hizo sus mayordomos, y todo lo que emprendamos en su nombre, Él lo prosperará y Él nos bendecirá. Alguien que lo reciba, aplauda a Dios. Este año la pereza no puede tener nada que ver con nosotros. Este año no podemos ser flojos en el día del trabajo. Este año no podemos, frente a las oportunidades de la vida, llenarnos de miedo y de temor. No, en el nombre de Jesús, yo hoy desato sobre ti la palabra profética y declaro que eres un mayordomo de Dios, y todo lo que Dios ponga delante de ti, todo lo que te viniere a la mano por hacer, hazlo, porque Jehová está contigo. Dios te va a prosperar este año y te va a bendecir. ¿Cuál fue el problema? Que hubo uno que inutilizó su capacidad. El mal mayordomo inutilizó su capacidad. Y pensando en ese hombre que dice la Biblia que cavó y que escondió, el Señor me dijo esto: no trabajes para cavar y esconder, trabaja para producir y multiplicar. A la final le costó trabajo cavar, ¿o no? Claro,
Tuvo que cavar con pala, tuvo que cavar un hoyo, tuvo que tomarse el trabajo de que nadie lo viera, que nadie lo siguiera. Tuvo que hacer una cantidad de cosas para poder cavar y meter y esconder. Y el Señor me dijo: dile a mi pueblo que no anden escondidos. Yo sé lo que está pasando en este país. Yo sé lo que está ocurriendo con las personas que no tienen documentos. Pero yo les traigo una palabra de parte de Dios. Ustedes no tienen por dueño a ningún presidente. Escúcheme, no quiero ser malinterpretado. Honro al presidente. Como pastor honro la autoridad. Pero yo quiero decirle al pueblo de Dios que usted y yo, lo que debemos preocuparnos es de estar a cuentas con el dueño del universo. Que lo que tenemos que estar es preocupados de alinearnos con su plan y su propósito y confiar en Él, porque ya sea aquí o en otro lugar. ¿Sabes qué es lo que me llena de dolor? Ver gente de la iglesia que se supone que es creyente llena de ansiedad, de pánico y de miedo. Porque sabes que eso significa que tú piensas que tú estás bajo el sistema del mundo y por eso temes. Pero cuando un creyente es verdadero y sabe que estaba su vida, su casa, su familia, él no es el dueño, sino que él es solo el mayordomo y que el dueño responde, entonces ese se para confiado y dice: Señor, ya sea aquí o ya sea que me devuelvan o ya sea que vaya para donde sea, no es el lugar el que va a determinar mi bendición. Eres tú el que me va a bendecir. Es Dios. Aló. Por eso no temas. Hablemoslo en plata blanca. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te devuelvan para tu país. Y yo te pregunto, ¿es que acaso en el país tuyo la mano de Jehová se ha cortado para no poder bendecirte? No, no, mis hermanos. Ya sea aquí o ya sea allá o ya sea donde sea, pero si tú y yo somos sus mayordomos, Él nos va a respaldar y Él nos va a bendecir y Él nos va a cuidar y Él nos va a proteger y Él va a pelear por nosotros y Él va a poner la cara por nosotros. Nuestro trabajo es agradarlo a Él. Cuídate de estar agradándolo y Él peleará por ti. No tengas temor. Yo reprendo ese temor en el nombre de Jesús. Y mira, este año no tengas temor de emprender nada de lo que Dios ponga en tu mano. Tú no vas a ser de los que recibe para esconder. Tú te levantas a confiar y a creer. Y el tercer aspecto, la tercera verdad. La primera que te dije es: Dios es el dueño. La segunda verdad es que Dios confía en nosotros como mayordomos. Pero la tercera, y con esta termino: Dios nos pedirá cuentas. Ahí se acabaron los amenes. Ahí se fue la alegría. Ay, pastor, el mensaje iba tan bien. Diga: Dios pide cuentas. Sí. Como es dueño, es soberano y tiene la facultad legal de pedir cuentas. Ahora, en esa rendición de cuentas hay dos vías: la vía de la recompensa o la vía del juicio. ¿En cuál quiere usted entrar? Quiera Dios que todos los que estamos aquí entremos en la vía de la. Dice la Biblia que los dos primeros entraron en esa vía. Fueron llamados ágatos. Significa persona correcta y generosa. Mira, significa persona fiel con el amo, fiel con el dueño. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Recibieron recompensa de ser puestos sobre mucho. ¿Sabes? Escúchame, mírame por favor atentamente. No pienses que una buena mayordomía lo que va a pasar es que te va a traer muchos periodos de vacaciones. Porque la Biblia no dice que a ellos los recompensaron con tiempo libre. No, la recompensa fue darles más trabajo. ¿Sabes por qué? Porque a mayor trabajo, mayor bendición.
el trabajo es una bendición. A mayor trabajo, mayor recompensa. Así que todo espíritu de flojera y de pereza, fuera de aquí. Porque este será un año donde Dios te va a recompensar abriéndote puertas. Dios te va a recompensar trayéndote trabajo. Dios te va a recompensar conectándote. La mayor recompensa no fue en dinero o bienes, fue entrar a disfrutar del gozo de su Señor. Su presencia es nuestra mayor recompensa. Yo quiero que sepas que a los mayordomos fieles este año Dios los acompañará por todo lado. En ese carro, en ese avión, en la calle, por donde vayas, en esa conferencia, en ese plan de negocios, en esa propuesta, donde sea, lo que sea. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mira, un mayordomo fiel alegra el corazón de Dios. Y cuando tú y yo agradamos al Señor, Él se place en estar en medio nuestro. ¿Se acuerdan lo que el Señor le habló a los discípulos? Estando ya para partir, Él les dijo algo poderosísimo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿No les parece maravilloso? Estaba hablando de los buenos mayordomos, los que somos buenos mayordomos y activamos nuestra capacidad y producimos para lo que Él nos ha puesto. Vamos a disfrutar de su presencia. Pero hubo otro camino, el del juicio. ¿Qué es lo tremendo de ese hombre? El que recibió una. El problema con él no fue que robara. El problema con él no fue que malgastara, porque dice que a la final lo devolvió. El problema con él es que no produjo nada. Yo quiero que todos nosotros como hijos del Señor y como mayordomos de Él entendamos que por concepto y por principio de mayordomía Él exige de nosotros ser productivos. Mi hermano, este año no puedes seguir sentado en la silla viniendo los domingos solo a recibir y no estás produciendo nada para el reino. ¡Ojo! ¿Sabes qué es interesante que pasa en esta iglesia? Yo no sé si pasa en otra, pero en esta pasa. Tenemos una asistencia de más de 2,200 personas los domingos, pero solo casi unos 300 sirven. Como dice el pastor. Perdón, pastor, que me tomé una de sus marcas registradas. ¿Really? Supongamos que somos 2,200. Quítele 300, ¿cuántos quedan? Hay 1,900 que llegan, se bajan del carro, llegan a las 2:15, se sientan, tiran la ofrenda y dicen ya cumplí y chaito por aquí Miguelito. Y Dios dice, ¿qué estarás haciendo con el don que te di? ¿Qué estarás haciendo con el talento que puse en tus manos? ¿Qué estarás haciendo con la capacidad que te di para que cantes, para que sirvas, para que ayudes? Pero Señor, yo no te estoy robando nada. Pero Señor, yo te devuelvo. Pero no estás produciendo. ¿Cuál fue el problema de este hombre? Que no tenía un buen concepto del dueño. Sé que eres hombre malo y no sé qué fue lo que dijo. Hizo acusaciones severas sobre el dueño. Y por último, a la final llegó a la raíz de todo. ¿Qué fue lo que dijo? Tuve miedo. Miedo. Fue llamado malo y negligente. Significa en el griego incorrecto, impío, inactivo, perezoso, haragán, deshonesto. Sus argumentos fueron usados en su contra. Le fue quitado lo que tenía y fue entregado al fin a las tinieblas, a donde él ya pertenecía.
Cuando una persona deja de cumplir el propósito para el cual Dios la estableció, ya está en tinieblas. Te quiero dejar 4 conclusiones y termino. La primera: cumplamos con alegría nuestra mayordomía. Digan amén a eso. La segunda: disfrutemos de su confianza y produzcamos lo mejor este año. Lo tercero: seamos fieles al dueño de nuestra vida. Y lo cuarto: preparémonos para el informe final, porque tarde o temprano tendremos que rendir cuentas. Escúcheme esto. Intencionalmente dejé para después de la prédica el momento de honrar a Dios con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Porque nos quiere sacar la platica, pastor. No, no para nada. Tú eres libre de dar o no dar. Nadie te va a obligar. Pero sí lo hice así porque estoy convencido que una palabra como estas, una de las formas correctas de terminarla es presentándonos como mayordomos.